Radio Universidad de Chile presenta Tras las líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Programa producido en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, COES. Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a Tras las líneas, el programa semanal del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile, con el auspicio del Centro de Cohesión y Conflicto Social, el COES. Hoy es un día especial porque este programa, si ustedes, los que siguen este programa, se darán cuenta que el escenario es distinto. Estoy en otro lugar. Estoy en la Universidad de Rosario, en la oficina de la decana de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Es una gran universidad y esta es una gran facultad. Y ella me ha facilitado el poder hacer la grabación del programa con nuestro invitado, que sí está en Santiago. Me ha facilitado su oficina. He sido invitado a un congreso, que es el congreso de a 30 años, lleva este congreso cada 2 años. Y a mí me ha tocado venir todas las veces, desde su inauguración. Es un congreso sobre democracia, que se generó en esta universidad por parte de estudiantes de la facultad, y convocando a intelectuales, a profesores de toda América Latina. Hoy día, quien era presidente del centro alumno en aquella época, que generaron esta iniciativa, que como digo, se repite cada 2 años desde hace 30 años, hoy es rector de esta universidad por segundo periodo. Y el grupo inicial participaba también la decana de la facultad en que estoy. Bueno, ella era estudiante y dirigente estudiantil, y hoy día es decana. Y es una iniciativa de enorme importancia, pues de las pocas iniciativas que lleva 30 años, dedicado a convocar cada 2 años para pensar a estudiantes y profesores y a invitados de fuera, sobre los distintos momentos que ha estado pasando la democracia, y esta vez se trata de reflexionar sobre las múltiples crisis, las nuevas crisis que tiene la democracia. Me permito hacer esta interrupción de nuestra forma habitual de realizar el programa porque ha sido extremadamente gentil la decana y la organización del Congreso facilitarme esto. Ella se llama Cinta Pinillos, como digo, es decana de esta facultad. Y en un rato más tengo que ir a participar en una de las intervenciones que me toca hacer en este congreso, que es a través de distintos seminarios, de muy distintas, digamos, actividades durante 4 días. Bueno, muchas gracias a la Universidad de Rosario, a su rector, a la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, a su decana y a todas las personas, el equipo que ha hecho posible esto, que no es fácil, dada lo poco ducho que soy yo en materia tecnológica para hacer estas grabaciones. Bueno, hoy día vamos a reflexionar sobre el tema de la democracia, pero desde una perspectiva particular que tiene que ver con las últimas elecciones que se realizaron en Chile hace ya más de una semana, y que han provocado, digamos, debate, análisis de tendencia, en fin, y que nos interesa ubicar más allá de los análisis solo de los resultados,
en lo que es lo que podríamos llamar la coyuntura política, la coyuntura de más largo plazo, ¿no? El día a día, pero la coyuntura política, ¿en qué está la sociedad chilena? ¿Y qué nos dicen estas elecciones respecto de qué está la sociedad chilena desde el punto de vista de su democracia, desde el punto de vista de la política? Para ello, hemos invitado a una de las personas que más sabe de esto, que más libros tiene sobre los procesos políticos e institucionales en Chile y que tiene una vasta trayectoria de investigación, de docencia, de asesorías en los distintos procesos, y que es Claudio Fuentes. Claudio Fuentes es cientista político eh, de la Universidad de North Carolina y doctorado ahí, en la Universidad de North Carolina, en la Universidad de Carolina, que se llama de Chapel Hill, de North Carolina. Es profesor titular de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales, dedicado a los análisis de procesos institucionales y políticos. Ha sido fellow o sea, académico visitante en la Universidad de Harvard, entre otras, también en la Universidad de Carolina del Norte. Es investigador asociado del Centro de Estudios Interculturales e Indígenas y director adjunto del proyecto ANID Exploración sobre legitimidad policial entre el 23 y el 25. O sea, actualmente es director del Instituto de Investigación en Ciencias Sociales de la Universidad Diego Portales. Bueno, es un enorme gusto tener a Claudio acá para analizar precisamente los resultados más que los resultados, las proyecciones que tiene para nuestra sociedad estas elecciones y que básicamente muestran, digamos, o ratifican un tema que hemos tratado muchas veces en este programa, que es el de la distancia, tensión, ruptura, separación, como se quiera llamar, entre política institucional, por decirlo así, y sociedad, sobre todo entre política partidaria y la gente, la ciudadanía, con un muy alto porcentaje de votación, eh, de participación, voto obligatorio, y con un resultado más bien favorable hacia la, la oposición al gobierno actual, pero donde se ha dicho que no hubo ganadores aplastantes ni derrotados aplastados, y que entonces deja abierto el panorama. Pero antes de entrar precisamente en el análisis del resultado, yo quisiera partir saludando a nuestro invitado, a Claudio, pedirle disculpas por haber tomado el tiempo de esta conversación, lo que dije al comienzo respecto del lugar al que estoy y de la invitación de la Universidad de Rosario, Argentina, y plantear, digamos, entrar a partir de esta pregunta de bueno, ¿cuál era, qué refleja de la sociedad chilena una elección como esta? Los resultados de una elección como esta. Es evidente que las elecciones no reflejan todo lo que le pasa a una sociedad. Pero, ¿qué nos dice eso para partir? Muchas gracias por estar con nosotros, Claudio. Gracias a ti, Manuel Antonio, y a los auditores. Un saludo. A ver, primero, yo vería dos tendencias centrales. Una se refiere a lo que tú precisamente planteabas en la introducción, que tiene que ver con esta desconexión entre la sociedad y la política institucional de los partidos. ¿En qué? Te voy a dar un solo dato que yo creo que refleja muy bien eso y que es una tendencia que además tú planteabas que más de largo plazo, y que es la cantidad de independientes que hay en las alcaldías.
hoy día, con la elección, se ratifica una tendencia que es incluso preestallido. Esto viene del año más o menos 2010 madurándose, y es la cantidad de independientes que son electos alcaldes fuera de pacto, es decir, independientes que corren solos, ¿ya? La última elección, en el 2021, hubo 105, lo cual, por el contexto del 2021, uno podría explicarlo: la ola de los independientes, antipartidos, fue el proceso constituyente. Uno podría decir, ya es la excepción que el 30% sea electo fuera de los partidos. Hoy día, o sea, en esta elección, 103, o sea, el mismo 30% es electo. Pero además, el otro fenómeno es que dentro de los partidos se eligió candidatos independientes, lo que se llama independientes dentro de pacto. Ambos sumados llegan al 60%. Es decir, hoy día los alcaldes, o sea, Chile es gobernado por un cúmulo de independientes. Y esto yo creo que nos dice mucho sobre, uno, la desafección con la política partidista propiamente tal. Yo creo que bueno, tú has escrito mucho, yo soy un obsesivo respecto de que democracia sin partido no es democracia, y vamos a entrar en un serio problema, pero ahí hay un síntoma que se viene desarrollando y que se establece materialmente ahora, donde la mayoría de los gobiernos locales son gobernados por figuras independientes. Y eso yo creo que nos cuestiona todo lo que tiene que ver sobre qué proyectos programáticos tienen estos alcaldes, qué diseño, a quién responde. Y eso nos habla de una sociedad que está buscando referentes fuera del espectro partisano o político partidista. Y la segunda gran tendencia tiene que ver con la fragmentación, que es un fenómeno que venía también incubándose desde mediados de los 2000, y que nos llega a que, salvo, o sea, los partidos con mayor adhesión son un 12-13%. Estamos hablando de eso, y la mayoría tiene entre 4 y 5%. Eso, y son 10-12 partidos que tienen eso. Y eso nos habla de una política fragmentada muy, muy amplia, muy permanente, que se replica una y otra vez, y que va a impedir, yo creo, la gobernanza en el futuro. Yo creo que ese es uno de los grandes problemas que tiene el sistema político. Eso para empezar la conversación. Mira, este distancia o tensión, no sé si hay datos para lo que te voy a preguntar, pero implica también una diversidad de esta, llamémosle, por darle un nombre, clase política elegida, o sea, la gente que fue elegida. Bien, el estallido, por ejemplo, es una buena expresión. El proceso constituyente, el primer proceso constituyente, la convención, era una buena expresión precisamente de esta distancia, porque los que había ahí no eran políticos tradicionales. Bueno, en ese sentido, la gente que ocupa los puestos, sobre todo uno diría de alcaldes, pero digamos, podemos hacer el recorrido completo, se refleja una diversidad, es decir, hay menos, más gente, no independiente, el tema no es que sean o no independientes, pero que sean, porque hay políticos que hacen gala permanentemente de su independencia, o independientes que se dedican permanentemente a la política, pero hay un nuevo mundo de gente ahí, y en relación con eso, hay una expresión o no, no sé si los datos hay, si ya lo tienen, de la representación de hombres y mujeres en los distintos, sobre todo digamos en concejales, en fin, hay paridad de hecho
porque no había paridad de resultados. Pero sí, ¿hay paridad de hecho o no? A ver, respecto de la diversidad, yo creo que por una parte se advierte una fuerte fragmentación y diversidad ideológica, o sea, por una parte hay un eje ideológico que está muy representado en que primero ya podemos hablar electoralmente de varias derechas y se traduce eso en que están, por ejemplo, el Partido Social Cristiano, que es un partido evangélico que está muy fuerte en la región del Biobío, está el Partido Republicano, que obtuvo la segunda mayoría en nivel de concejales, está Renovación Nacional, la UDI a la caída, el Partido de la Gente que también va a la caída, un 3%, pero tú te ves una derecha fragmentada ideológicamente que tiene proyectos políticos, o sea, el Partido Social Cristiano tenía un proyecto de fe, de religión, o sea, muy asentado y aceitado ideológicamente. Por otra parte, tienes proyectos ideológicos en el progresismo, en todo lo que es la izquierda, un socialdemócrata y el Frente Amplio, una caída importante en el centro político, pese a que se ha dicho acá, no sé si has visto los medios porque ha estado viajando, se ha dicho acá que esto triunfa la moderación, pero es una moderación sin el centro. Es como paradójico eso, porque la democracia cristiana cae, el PPD cae, y por otra parte, un partido, lo único que suben son los radicales, claro, que también es bien curioso ese fenómeno. Y el Partido Comunista que cae, pero además hay dos segmentos adicionales. Uno, el que tú te refieres de independientes. Estos independientes que primero responden a carismas propios, o sea, por ejemplo, en la Florida gana quien era el seguidor de Carter, por ejemplo, Rodolfo Carter, que bailan, que tienen toda una cosa performática muy díscola respecto del sistema político. Entonces, hay figuras que van generándose, bueno, en el caso de las gobernaciones, Francisco Rego, por ejemplo, es quizá el mejor representante de ese tipo de figura que es entre mediática, disruptiva, muy confrontacional. Entonces, hay este tipo de figuras que están muy en los márgenes, pero que se instalan como figuras muy relevantes del debate público. Y finalmente hay otro segmento que son los nulos, que también es una expresión política, son más de 2 millones, 20-25% de un electorado que va a anular su voto. No sabemos las causas. 25% de nulos. Sí, sí, sí. En el caso de ¿Y se le agrega blancos cuando hay? llega un 25% nulo y blanco, puntos. No. Pero depende de la elección. En los cores, en la elección de Consejo Regional, llegó a un 25%. En el caso de los gobernadores, llegó a un 18-19% a nivel nacional. Y en alcalde llegó a un 10%. Es decir, donde hubo menos nulo es en la figura del alcalde, que es más cercano a el territorio. Mientras más subes en la escala del poder, más nulo hubo. Eh, y finalmente, perdona, finalmente respecto del tema género, de la diversidad de género, todavía no tengo los datos, no te lo podría decir, pero claramente no hubo paridad. O sea, ya en las candidaturas no eran paritarias, por lo tanto va a llegar a un 25-30% a lo más la relación de presencia de mujeres en cargos de elección popular. El voto nulo y blanco, de alguna manera, hoy reemplaza o
significa lo que era antes la abstención? Sí, buena Porque la pregunta. abstención Mira, había algo también de rechazo, digamos, o sea, de no interés. Aquí, como sé que tengo que ir, voy, pero hago lo mismo que si me abstuviera. O sea, me abstengo de tomar posiciones porque esto no me interesa. Entonces, uno puede pensar en los porcentajes crecientes de abstención, además que habían venido habiendo en Chile, y que creo que llegaron a un 30% en un momento, mucho más en las últimas elecciones, en la elección de municipales llegó a un 60. a un 60%. Ya. Sí, en municipales. Ahora, sí, mira, yo creo que vamos a necesitar más estudios porque como primera vez que se establece el voto obligatorio para este tipo de elección con sistema automático, con multa, esa combinación es primera vez que la tenemos. Eh, Ahora, puede tener varias explicaciones. Uno, es que las elecciones muy complejas, como son cores y como son consejos municipales, efectivamente hay más voto nulo por la complejidad de la sábana. Entonces puede ser que en parte lo explique desinformación, en parte desinterés, porque seguramente hay un desinterés de la población y en parte rechazo, o sea, de campaña. Han habido algunas campañas, esta vuelta hubo una campaña de anda a anular contra el sistema político, pero no sabemos qué está pesando más hoy día que si es el desinterés, porque el voto nulo se cuenta como nulo y punto. Entonces, no sabemos bien las causas y yo creo que va a haber que indagarlo. ¿Por qué? Porque es un grupo significativo de los electores. Antes de pasar a otro tema más de proyección de sociopolítica, respecto de los independientes, eh, y creo haberlo visto en un trabajo tuyo al respecto, hay un uso por parte de los independientes del sistema político. O sea, tu distancia es hasta por ahí nomás, no es la distancia de aquellos que dicen no quiero nada con él. Aquí lo que hay, y tú creo que usas una expresión que es muy buena, aquí lo que hay es que, por un lado, yo uso al partido y voy en lista de partido, con lo cual al partido le conviene porque aumenta su caudal, etcétera, y a mí me conviene porque uso el aparato del cual de alguna manera yo no dispongo para muchas cosas, me facilita el hecho. Pero no el ser como un militante partido, sino usar el aparato. Y después, tú creo que la frase era como, quiéreme, pero no te prometo lealtad. O sea, se le dice eso al partido. Totalmente. Yo creo que es De alguna manera, esa frase también se le dice al votante. totalmente. Vota por independiente y veré lo que hago. Claro. Mira, es Vota súper por mí interesante. y yo no voy a seguir lo que me dice el partido. Sí, Entonces digo, hay un uso ahí, digamos, un componente muy, muy utilitario y muy por decirlo así, de manipulación. Es raro, porque uno diría que son los partidos que manipulan a un independiente, y no es así, son los independientes que manipulan a los partidos. mira, hay ahí un tema es muy esencial, que es cómo se genera el vínculo entre representante y representado. Usualmente tú lo tienes, o sea, cuando existían los partidos, tú podrías rendir cuenta respecto al programa del partido, a la ideología del partido, a lo que promete ese partido, ¿cierto? El problema en Chile es que, por ejemplo, a nivel de alcaldes no se exige programa. Entonces, ese independiente llega a la alcaldía sin necesidad de tener un programa, sin necesidad de tener un acuerdo, un contrato con esa ciudadanía. Por lo tanto, la posibilidad de la deslealtad
es altísima, porque después yo gano y hago lo que quiero. O sea, porque no soy accountable, como dicen en inglés, no le rindo cuentas a nadie. Y ese es el gran problema con el sistema político. Por una parte, no le rinde cuentas al partido porque yo soy independiente dentro de tu lista, es decir, el partido no puede exigirle nada, pero tampoco la ciudadanía puede exigirle nada porque no hay un contrato. Ese contrato sí existe con los gobernadores, por ejemplo. En los gobernadores la ley sí exige que tengan un programa de gobierno mínimo y por lo tanto tú después puedes decirle, oye, tú cumpliste o no cumpliste el contrato. Lo típica discusión con el gobierno de Boric, que dice, no, aquí tiene su programa, él está cumpliendo, o no, o sea, tú tienes una vara para medir. En el actual estado de situación no tienes esa vara para medir tú qué es lo que hizo o no hizo. Y ese es un grave problema para la democracia. Entonces, ahí hay una falla que no es solamente de los partidos, sino que también de la forma en que estamos concibiendo las formas de representación y del vínculo entre representante y representado. Así es. Mira, lo que te quería plantear ahora era, eh, ya, pasaron las elecciones, van a hacerse cargo de los cargos que han ganado, vamos a tener nuevos gobernadores, eh, jugadores, alcaldes y concejales. Y entonces, ahora está la perspectiva por delante, ¿no es cierto?, de las elecciones parlamentarias y presidencial. ¿Cómo ves? Eh, ¿Qué es lo que probablemente, cuáles son las tendencias que se van a eh, expresar? Ya se expresó la tendencia a esta ruptura entre lo político y lo social, el papel de los independientes, lo que aquí hemos analizado, pero ahora, ¿cuáles son las tendencias hacia el futuro en la política? Esta tensión, por ejemplo, esta distancia entre político y social, ¿se va a aumentar? En las elecciones parlamentarias o presidenciales, ¿pueden recomponer algo de eso? ¿O son relaciones ya quebradas? Y en ese sentido, si hay esa distancia entre lo político y lo social tan profunda, la democracia propiamente tal no pierde como sentido, no digo en términos objetivos, siempre es mejor un régimen democrático que otro, pero para la gente, más aún, ya no ha perdido cierto sentido la democracia para la gente. A ver, mira, por una parte yo creo que la gente al ir a votar, que no hablamos, pero es un porcentaje altísimo de participación, o sea, a los nulos, pese a los blancos, un 70%, más de 11 millones de personas expresaron una opinión. Y eso yo creo que habla de un intento de esperanza respecto del sistema político. Ahora, el problema es que al día siguiente los partidos como que no ven que están en una crisis, no ven este 60% que vota por independiente y hay una autoconfirmación de sus propias reivindicaciones o de sus propios triunfos, que son pequeñitos. El PS diciendo, oye, obtuvimos 33 alcaldes, Renovación Nacional diciendo, somos el partido más grande, pero tenemos un 13%, o sea, estamos hablando de eso. Entonces, hay una profecía autocumplida de autorreafirmarse a partir de resultados electorales que yo creo que es muy negativo para el sistema porque no te impide mirar los problemas que tiene el sistema político, todo esto que hablamos anteriormente. Entonces, yo en eso tengo poca esperanza respecto de lo que viene en el próximo ciclo presidencial. Dicho eso, hay dos tendencias que son relevantes. Primero, que la pugna hegemónica de la derecha, de las derechas, la más conservadora, con una
no sé si menos conservadora, pero más tradicional, hablaría de Renovación Nacional en la UDI, va a expresarse de todos modos el próximo año. O sea, esto de que Renovación Nacional ganó y se transformó en un partido, no logró transformarse en una hegemonía, y por lo tanto la disputa el próximo año de esas dos vertientes de la derecha, la tradicional y la conservadora, se va a mantener, y va a tratar de competir en la presidencial por lo menos hasta la primera vuelta, y por lo tanto vamos a mirar esa pugna, de todos modos, a mi juicio, el próximo año. Y lo segundo, en el progresismo, yo creo que a mí lo que me preocupa es que yo veo que no hay un proyecto político, programático, detrás de las municipales, de las gobernaciones, no hay sentido de idea país, no hay ese sentido de qué proyecto le estoy ofreciendo a Chile. Yo creo que el gran problema del gobierno de Boric es que no fue capaz de redefinir qué es lo que está, para qué está gobernando, no ha sido capaz de materializar, es decir, esto, si no nos resultó el proyecto refundacional, esto es lo que queremos. Ese contenido ha estado totalmente ausente, y yo creo que, dado los resultados electorales, no veo por lo menos una orientación hacia discutir un proyecto político interesante, novedoso, que mueva a los electores a votar por esa opción. Yo fíjate que sobre ese punto tengo, no, tengo cierta observación, en el sentido que yo sí creo que hay en el mundo genérico de la izquierda precisamente esta preocupación. Y cuando hay la preocupación, y también yo creo que la hay en el gobierno, quiere decir que no es cuestión que no haya nada. O sea, Ojalá que haya algo. creo que no, es que yo creo que es un gobierno preocupado precisamente por la idea de un proyecto político que puede no haber reelaborado enteramente. Porque, digamos, lo que es tener la mayoría del Congreso en contra, tener mayoría ahora de oposición en el mundo, llamémosle, municipales, regionales, etc. ¿Ah? Tener esa minoría, tener a la mayoría en contra con proyecto, pero sobre todo con un proyecto central, yo diría el de la derecha. Es ninguna transformación posible. Sí. Ahora, sobre ese aspecto enteramente negativo hay el aspecto, llamémosle, positivo, no de valoración, sino, digamos, hay una propuesta que es la única propuesta real que hay, es la republicana. Sí. Lo otro, perdón, pero renovación y UDI es básicamente impedir que el gobierno haga algo. Republicano, proponer la vuelta a la sociedad en democracia, pero en la sociedad de la dictadura. Sí. Entonces, es una regresión, es una regresión. Ahora, en la izquierda y en el gobierno, yo creo que hay un aprendizaje. Y que hay un aprendizaje de lo que no se debe hacer. Y yo creo que el hecho de haber llevado una sola lista de los distintos, lo complicado que es. Porque además es mucho más complicado que quizás elegir un candidato presidencial, porque ahí están los intereses del grupo, de las regiones, etc. Haber logrado hacer eso muestra un aprendizaje respecto de nos falta un proyecto, necesitamos construirlo en conjunto y esto es lo que tenemos que hacer ahora. Y que el gobierno, dentro del gobierno, lo que se puede hacer en la línea de un proyecto que por lo menos abra las posibilidades futuras. Por ejemplo, por eso yo creo que se juega tanto en el tema pensiones. Se juega tanto en el tema pensiones porque precisamente de lo que se trata es por lo menos que haya una lucecita de que vamos a caminar hacia un Estado capaz de protección. Sí.
Mira, una cosa, yo sé que estamos fuera del tiempo, pero una noticia. Yo creo que comparto que el acuerdo de la democracia cristiana al Partido Comunista amplio, quizás al momento actual se puede leer como un acuerdo electoral, meramente de cálculo electoral. Sin embargo, se podría traducir para la presidencial en un proyecto más interesante de debate, de discusión, etcétera. Si pasara eso, genial. Ahora, hay una noticia que es interesante y que hoy día en la radio, hoy día martes escuchaba en la radio, perdón, lunes, escuchaba a Tomás Bodanovich, el alcalde de Maipú, y él le preguntaron, ¿usted se siente cómodo con la socialdemocracia o cree que todavía hay que eliminar el capitalismo como se planteaba, bla, bla, bla? Y él dice, sí, yo me siento cómodo con la socialdemocracia. Eso lo encontré interesante porque en el fondo al principal líder hoy día del Frente Amplio lo coloca en una discusión que no se había tenido, que se había rechazado incluso, así como mirado con distancia. Pero abrirse a esa discusión yo creo que es central. O sea, es central de aquí a la próxima presidencial el dotar de un contenido político a esa opción. Y eso es lo que hasta el día de hoy yo no veo. Pero podemos seguir discutiendo eso. Bueno, muchas gracias a ti, Claudio, por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes, señoras y señores, auditoras y auditores. Eh, Será hasta la próxima semana y muchas gracias de nuevo a la Universidad de Rosario, a la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, donde estoy en este momento asistiendo a su congreso, 30 años de congresos sobre la democracia cada 2 años. Muchas gracias. Radio Universidad de Chile presentó Tras las líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Programa producido en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, COES.